Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Buenos días, estamos aquí con Daniel Fajardo, partiendo un nuevo programa, jueves, me perdí la fecha, jueves 15 de mayo. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, comenzando el día contento, bien, ¿tú cómo estás? Bien también, bien, entretenido con todo lo que está pasando a nivel económico. Por suerte la tregua esta de hace unos días atrás anunciada por China y Estados Unidos está relajando un poco los mercados. El dólar sigue estable hace 2 semanas, así que vamos a ver qué pasa, digamos. Mientras tanto están pasando un montón de cosas, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Felipe, te recuerdo a ti, a todos los que nos están mirando a través de nuestra stream en YouTube o escuchándonos a través de la 92.9 FM, que pueden seguir nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y por la 92.9 FM, donde pueden ver este programa de economía Clave Morse, donde decodificamos la economía, los negocios y las empresas. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Daniel, ¿cómo no comenzar mencionando lo que tú adelantaste muy bien dicho, el dólar? Tenemos un dólar que está mucho más estable el último tiempo, como que se agradece un poco porque sí, había estado súper volátil y ahora está a 939, está en un dólar peso bajo frente a lo que habíamos estado acostumbrados en los últimos meses al menos. Hay que hace como un mes y medio llegamos a 1020 más o menos. Hace nada. 2 meses, diría yo, menos de 2 meses. Totalmente, así que ahora está como tú decías al principio en la introducción de este programa, estamos con una calma antes de la tormenta, ¿será? ¿Entre medio? No lo sabemos. No sé, pero sabes que los jugadores de póker, especialmente este jugador de póker que está en el norte del planeta, son jugadores de póker, así que hay que ver qué pasa. Pero parece que se relajó la partida, por lo menos. Totalmente, ahora estamos todos, guerra arancelaria se calmó, pero uno dice, chuta, esta cuestión puede cambiar ahora en 1 hora más, en la tarde, mañana, así que vamos a estar súper pendientes y monitoreando. Y en ese contexto, el euro está a 1.054, el cobre está a $4.71 la libra, así que un cobre alto. Y esos son los principales indicadores de hoy jueves 15. Oye, las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, las bencinas bajan hoy día, por si acaso. Ya es como la 5ª baja consecutiva y eso responde también un poco a la baja del precio del petróleo, entre otras cosas. ¿Ah? Sí. Pero en cuanto, yo creo que una de las noticias más interesantes quizás que pasó ayer, esta inflación en Argentina, Felipe, sí, cayó súper fuerte, se ubicó en el menor nivel en 4 años, según lo que indicó la entidad que se dedica, digamos, a dar este informe en el país vecino, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, ¿no es cierto? Y este índice de precio al consumidor logró en abril su 12ª desaceleración consecutiva en términos
interanuales, ¿ya? Finalmente, la inflación argentina subió en abril pasado un 47,3% en comparación con el mismo mes de 2024. Esta menor variación, como te decía, en 4 años. Obviamente, esto coincide un poco con todo lo que es la puesta en marcha de esta nueva fase en el plan de estabilización económica del gobierno de Javier Milei. Así que, pues son buenas noticias para el país vecino, obviamente, y de alguna forma comulga mucho con este plan que está teniendo Milei ya durante varios tiempo ya. Sí. No, yo creo que definitivamente Milei está haciendo por lo menos en materia económica pura y dura, está haciendo las cosas bien. Hay recordar que baje la inflación no significa que bajen los precios, por lo menos ipso facto, inmediatamente. No, claro. Porque hay argentinos que dicen, no puede ser cierto que estamos con inflación baja si está todo mucho más caro. Entonces hay como una contradicción básica que ocurre ahí como en la calle, o hay gente que es más disidente. Pero esto, de nuevo, es un proceso. La inflación se regula, pero no significa que los precios bajan en un segundo. Así que nada, ánimo ahí para la gente argentina, y yo creo que se está ordenando, por lo menos en materia económica, con respecto a las administraciones anteriores, todo lo que está pasando. Acuérdate que hace 2 semanas más se finalizó el cepo cambiario, que era un temazo para los argentinos también. Era un temazo, sí. Oye, a nivel nacional, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, negó que la reducción en la cuota de merluza para el sector industrial del 60 al 48% haya sido consecuencia de cifras erróneas entregadas durante la discusión de la ley de fraccionamiento. Les invito a todos los que nos están escuchando y viendo, y también Felipe, el viernes hablamos con un experto sobre la ley de fraccionamiento pesquero para entenderla bien, ¿sí? Entender que es súper diferenciada según también tipo de especies, según la región que está en Chile. La discusión claramente está en la región del Biobío, ¿no es cierto? Por esta empresa Pacific Blue, que dijo que iba, y en el fondo tenía que cerrar su operación. Cerrar si finalmente esta cuota aumentaba para lo que es la pesca artesanal. Bueno, la autoridad, el subsecretario Sala, dijo que la modificación fue decidida sobre la base de un conjunto de antecedentes y no por el dato incorrecto que indicó un menor uso de la cuota por parte de la industria. Vamos a ver qué pasa ahí, porque de hecho el ministro de Economía dijo que se podía votar de nuevo. Ahí, bueno, hay una inconsistencia en información que tenemos que, en realidad tienen que resolver la Cámara, o sea, el Congreso, para ver en qué queda finalmente esta ley de fraccionamiento pesquero, que podría afectar 3.000 empleos, creo que se tiene en la empresa Pacific Blue, wow, en una región que ya la vimos bastante deprimida con el tema Cierre Huachipato, y ahora viene esto a sumar, digamos. Claro. Había gente que está viendo, hay cabezas de ciertas personas de la subsecretaría, porque errores que, claro, imagínate, hay una empresa de 3.000 empleados que ahora está súper delicada y está anunciando que va a tener que cerrar operaciones en el 2026. Así que nada, espero que se resuelva de alguna manera y se aclaren sobre todo los errores que se han manifestado en este tema. Ya, vámonos con nuestra primera entrevistada de este jueves 15 de mayo. Está en el estudio de Radio La Clave Janet von Wolseldorf, siempre me cuesta un poco este apellido, yo sé que es algo que le pasa a todo el mundo. Algo que le debe pasar seguido a Janet, que te pronuncian mal el apellido. Sí, siempre da una risa. Janet von Wolseldorf, ¿ya? Casi. Ingeniera comercial, fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal también, para hablar justamente de un nuevo libro que se llama La fascinante complejidad de nuestro sistema. Janet, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, Daniel, Felipe. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que, como decía al principio, nosotros decodificamos la economía, los negocios, pero siempre estamos trayendo también autores de libros que tienen relación al tema económico, al tema de negocios. Creo que es súper importante porque además aporta a todo lo que es el acervo también económico del país. A ver, hablemos de este libro. Yo estuve leyendo, no, debo reconocer, no lo leí completamente, pero leí bastante. Sí me leí hace un tiempo atrás otro libro, Capitalismo, que ya ha tenido 2 años, ¿no? Más o menos. Tiene 2 años, sí, ha sido un bestseller, y muy contenta por la recepción que ha tenido en Chile. También con Penguin Random House y Taurus. Ah, perfecto, súper. Ya, y ahora lanzaste este nuevo libro que se llama La fascinante complejidad de nuestro sistema. Janet, a ver, en términos generales, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Mira, mientras el primer libro, Capitalismo, busca explicar tanto las razones desde la biología evolutiva, por ejemplo, la neurociencia,
detrás de nuestro sistema económico, el capitalismo, y también explicar por qué entonces tiene esta tendencia autodestructiva que vemos y podemos cuantificar de forma perfecta. El segundo libro, La fascinante complejidad de nuestros sistemas, con 6 ideas y una propuesta para la regulación futura de mercados y democracias, aborda la pregunta ¿qué hacer entonces? Claro. Pero el qué hacer se hace desde también una disciplina distinta a la tradicionales que quizá usamos, desde la ciencia de sistemas, el pensamiento de sistemas de complejidad, porque cuando nos preguntamos por qué en realidad los mercados, los sistemas económicos evolucionan en una dirección que no deberían evolucionar, ¿por qué no hacen la transformación que no solamente la ciencia dice que hay que hacer, sino también la empresa más grande del mundo hoy día, por ejemplo, reunido en el World Business Council for Sustainable Development, 200 CEOs de la empresa más grande dicen que necesitamos transformar cómo hoy día funcionan incentivos y reglas y políticas públicas para los sistemas económicos, porque simplemente pensando en tener entre 9.000 y 10.000 millones de personas en el planeta a mitad de este siglo, implica que no podemos seguir operando la economía con la misma manera como lo hacemos hoy día, simplemente porque no hay tierra que resiste esto en recursos, en contaminación, etcétera. Y si vemos, no obstante, nuestra evolución, vemos que no cambiamos nada y que puede haber otra transformación, pero no la nuestra, sino la transformación de los sistemas naturales de forma negativa, que después impacta naturalmente al quehacer de las empresas, de las sociedades, el bienestar, etc. Y ahí lo interesante es que tal como el profesor del MIT, Otto Scharmer, lo decía en un blog reciente, colectivamente estamos produciendo resultados que nadie en sí quisiera. Claro. Pero todo están alineados con los incentivos de donde están ubicados en sus respectivos sistemas y con los respectivos incentivos. Entonces formamos en conjunto, como metáfora, una colonia de hormigas que en realidad está bastante mal alineado en la dirección hacia donde va, y la ciencia de sistemas explica por qué ocurre esto. Ocurre también por qué ocurren dinámicas que no deseamos en nuestro equipo de trabajo. Está escrito, quiero decir, el libro no para los expertos en política pública, sino está escrito para cualquier ciudadano, para entender por qué las cosas funcionan distinto y por qué la complejidad del siglo XXI nos afecta de forma creciente y cómo también habría que responder frente a esta complejidad. Oye, yo estuve, bueno, primero te felicito y qué bueno que gente tan capa como Janet escriban libros que puedan estar dirigidos a los ciudadanos, como bien tú decías, para justamente tratar de que todos evolucionemos nuestra forma de pensar. Hay una parte del libro que yo lo estuve hojeando, no lo he leído, pero lo estuve revisando un poco, y que habla como esta intersección un poco entre economía, política, sostenibilidad, que son temas que están como interconectados. Hoy día no se puede pensar en una economía sana sin política, por ejemplo, y las políticas públicas afectan demasiado. Entonces, la pregunta, Janet, es, ¿estamos mejorando, estamos en el camino correcto, estamos en un camino completamente equivocado como mundo, como país, como Estado, con respecto a este nuevo mundo en el que está llegando, está cambiando? Yo sé que están todas las empresas tratando de ser más sostenibles, pero es demasiado lento, por ejemplo, con respecto a lo que debería hacer. ¿Cuál es como el estatus, según tú, actual? Si aterrizamos esto a la pregunta de la sostenibilidad o de mercados, para usar otra palabra, que no destruyan los sistemas naturales de los cuales dependemos, de un sistema económico que ojalá regenera los daños que causa, que incorpora como costo los daños que causa. Si esto es como el objetivo de un sistema sostenible regenerativo, para decirlo así, a lo que deberíamos aspirar, estamos muy mal. Estamos muy mal porque en principio con esto de los factores ASG, voy a algo muy concreto, se ha dado como casi la impresión de
que la sostenibilidad sería un problema de transparencia, de reporting, de memorias, de dime cómo produces y después te castigo cuando produces con más daño frente a otro. Y de reputación corporativa, además, claro. Exactamente. Y vemos que al final esto no ha funcionado porque hay negocios, los principales negocios listados en las bolsas del mundo producen enormes daños junto con enormes beneficios también, pero también enormes daños que no deberían sostenerse así, pero siguen siendo muy rentables, claro, simplemente porque los costos que implican para los sistemas naturales o para el ser humano, cuando una empresa vende, por ejemplo, productos que pueden ser muy buenos para el paladar, pero muy malo para el sistema de tu cuerpo. Entonces, esto también es una externalidad, un daño que una empresa causa, aun cuando quizá por unos microsegundos te hace feliz comiendo el chocolate. Claro, placer. Pero en realidad es un daño que después causa un costo en el bienestar, pero también en el sistema de salud, público, privado, etcétera. Y vemos que todas estas empresas grandes, si quisieran ser sostenibles de verdad y no causar daño, dejarían de existir. Claro. Porque otra empresa entonces vendería el chocolate, para decirlo muy simple. Sí, claro. Wow. Entonces significa que de verdad para que las empresas hagan la transformación, tienen que haber reglas que no pueden ser voluntarias, reglas mínimas que valen para todos iguales. Si la empresa después quiere ser sobre eso más regenerativo, más sostenible y son premiados por el consumidor o por el gobierno de un país, sería muy bienvenido, pero tiene que haber reglas para todos, porque en caso contrario, cualquier empresa, una empresa como Nestlé, que estaba el año pasado en el debate por una petición de accionistas, de un grupo de accionistas para reducir, por ejemplo, azúcares, grasas, sal de sus productos, y con mucha razón dijeron que no vamos a hacerlo, porque hoy día, tal como están las reglas, efectivamente perdería un market share, porción del mercado. Pero a la vez, si una empresa realmente tomaría conciencia, los accionistas mayoritariamente decidan de querer hacer un cambio, van a requerir tener que conversar con el que crea las reglas para todos, para que estas reglas permiten una transición que requiere nuevas tecnologías, etcétera. Pero esta conversación es necesariamente una conversación técnica que no debería mezclarse en una negociación política. Y ahí, como dado que es un ejemplo, el libro no trata de este problema en específico, pero es un buen ejemplo de regulación de mercado, el de alimentos. No hay ninguna instancia con la cual una empresa pudiera conversar cómo co-crear estas reglas y cómo evolucionar, porque simplemente no hay un lugar técnico, autónomo, colegiado, que permite esta conversación, porque si una empresa hoy día trataría de empujar esta agenda, se metería en la conversación con el Ministerio de Hacienda, con el Congreso, donde después se le pide muchos favores de vuelta y todo se desvirtúa y después se crean reglas para un sistema complejo. El mercado, un subsector también es un sistema complejo, donde después quizá las empresas inventan una forma de responder sin ser más saludable, cumpliendo las reglas. Cumpliendo el desde. O bypassando o cumpliendo en lo formal, que también es algo que muestro en el libro. Los regulados siempre reaccionan a regulaciones de este pez, hembras de peces, cuando eligen su macho. El macho trata de cumplir la exigencia de la hembra con el menor esfuerzo posible. Por poner un ejemplo. Flojo los machos. Esto está muy estudiado y hay muchos otros ejemplos que están en el libro. Y así también el regulado de un mercado económico trata de cumplir con el menor costo posible, pero a veces incumple el objetivo de la regulación por lo mismo. Y eso requiere entonces de un regulador que responde a la respuesta del regulado sin crear burocracia, pero teniendo claro el objetivo de la regulación. Y eso requiere, y eso es mi punto principal, en realidad requiere no solamente una instancia
más técnica para crear incentivos y reglas para la transformación de los sistemas y la regulación de sistemas complejos, sino el regulador tiene que ser ágil y responder a la respuesta, frente a la respuesta del sistema, porque si no es muy fácil que se crean reglas que terminan en burocracia sin avanzar hacia el objetivo querido. Pero esa complejización del regulador, de ser más técnico, de tener conocimiento sobre complejidad, de modelar la complejidad, requiere otro entendimiento de la arquitectura estatal, otras instituciones estatales. Claro. Porque hoy día, si vemos las principales instituciones que crean las reglas en el mundo, siguen siendo congresos que crean reglas muy tardíos. Siempre tarde, años tarde, en sistemas que aceleran su evolución. Es cada vez más peligroso llegar tarde. Claro. Por ejemplo, la regulación de sistemas de inteligencia artificial. Obvio. Y cuando llegan, después crean una ley que queda rígido. Claro, y que queda totalmente desactualizada para lo que viene a lo mejor en un año o en 2 años después. Sí. Y ese ejemplo está pasando exactamente. Oye, Janet, y aquí hay un tema, bueno, me imagino que uno de los objetivos del libro, obviamente, primero es tomar conciencia de esto que está pasando, ¿no? Exacto. Sí. Y después de la conciencia vienen las acciones, ¿no es cierto? Yo no sé si necesariamente el libro lo muestra o no, pero una vez que se crea esta conciencia, las primeras acciones para enfrentar este cambio y poder ponerse a tono con estos cambios, ¿de dónde debería venir? ¿Más del sector privado justamente, de las empresas, de los líderes de esas empresas, más del sector público? Luego de tomar esta conciencia, ¿dónde viene? Para que no sea esto el cuento del huevo o la gallina, digamos. Primero, cualquier empresa que aplique este conocimiento va a funcionar mejor, a menos que no necesita inteligencia colectiva y tiene una posición monopólica y que se resguarda en un círculo de hierro como núcleo. Sí. Entonces no quieres que nadie se mete. Pero cuando una empresa está sujeto a presiones competitivas, naturalmente tiene que atender la complejidad del entorno en el cual está sujeto, y como dice el experto en cibernética durante el siglo pasado, Ross Ashby, cuando sistemas se complejizan, el que navega, gestiona, regula estos sistemas tiene que complejizarse también. Claro. Entonces, las empresas, los equipos, los líderes en equipos tienen que complejizar su gestión y entender las dinámicas complejas, y lo que implica, lo que es muy interesante de observar y muy bien descrito por ejemplo, el profesor del MIT, John Sterman, que empresas más grandes del mundo, ni las empresas más grandes que podrían tener recursos para incorporar este conocimiento, entienden la complejidad y la navegan bien. Claro. Entonces, todas las empresas están sufriendo la transición, los movimientos de los mercados. Todas las empresas van a querer profundizar en qué implica esto en concreto para la formación de equipos, para el funcionamiento de los equipos, para el funcionamiento de una empresa. Y segundo, después naturalmente el regulador va a tener que avanzar en esta dirección, lo que, siendo honestos, no va a ocurrir. Claro. A menos que haya una crisis mayor. Pero como no quiero ser ingenua en hacer una propuesta y pensar que los sistemas simplemente van a cambiar. De hecho, en el libro muestro la casi imposibilidad de cambiar sistemas de forma paulatina, como sistemas complejos no resisten bien cambios bruscos. No, claro. Entonces requieren una regulación como de verdad muy, muy sofisticada, y nosotros, la humanidad, tiende más bien a mantener las dinámicas de un sistema hasta que funciona tan mal que hay una ruptura muy grande. Esa es la teoría de los sistemas, de hecho, y después se vuelve a armar algo distinto o casi lo mismo desde este otro ángulo. Entonces, lo que debería hacerse, a mi juicio, cuando reconocemos la dificultad que, por ejemplo, los sistemas políticos, el Congreso, el funcionamiento del Congreso, de los gobiernos cambia, al menos empezar a incorporar este conocimiento a la hora de pensar cómo rearmarnos mejor si es que
tengamos esta crisis y vamos a tener que realmente rediseñar y pensar el funcionamiento de nuestra organización, porque el problema principal es organizacional. Claro. Y eso es muy en línea con un libro reciente también del MIT, Daniel Brooks, un biólogo evolutivo, con Salvatore Acosta, que muestran el declive de la biodiversidad, y también dicen que los mismos sistemas naturales, lo que es mi posición también, dan todo el conocimiento y fascinación para aprender de estas dinámicas. Ahí está el ejemplo. Exacto, digamos, sí. Tal cual. Nosotros no estamos encima de esto, somos parte de las dinámicas naturales y tenemos que aprender de ellos. Por eso todavía podemos aprender del funcionamiento de hormigas claro. para mejorar nuestros drones, nuestro sistema de logística. Y entonces tenemos que al menos tomar este conocimiento y crear quizá unas cápsulas de conocimiento. El mío está encapsulado en un libro bonito, color verde. Sí, muy bonito el diseño. Es encapsular, crear ideas, cómo rearmarnos mejor, porque cualquier llamado a cambiar hoy día los sistemas acorde a lo que necesita, requiere la complejidad, va a ser casi imposible, va a ser necesario. ¿Qué necesitamos ahí? El segundo mejor, entonces, es pensemos cómo rearmarnos mejor, porque el business as usual, como partí diciendo, como dicen los 200 CEOs más grandes del mundo, como dice la ciencia, el curso nos lleva a una transición sistémica a la cual quizá no nosotros, pero nuestros hijos y nietos van a tener que responder. Sí, claro. Y nosotros sí tenemos una responsabilidad de contribuir lo que podamos, y eso implica no rearmar los sistemas después con los mismos errores fatales claro. que hoy día tienen nuestro sistema de organización. Yo justo te quería preguntar sobre eso, Janet, porque no sé si el libro lo trata o no, o tú lo has hablado en Capitalismo o en tu superconocimiento con respecto a estas temáticas que son súper importantes. El coraje, pareciera que es súper importante en los líderes, porque, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que tú comentaste, si yo estoy en el directorio de Nestlé y yo llego un día y digo, oye, ya, vamos a bajar un 30% el azúcar en todos nuestros productos y nuestro market share va a bajar en un 40%, pero no se preocupen, es algo importante, seguramente me van a despedir. Exacto. Mi propio directorio. Me van a pegar una patada, no voy a decirlo. Entonces no cambiaste el mundo. Entonces no cambié el mundo y me quedé sin trabajo. Entonces asumo que el coraje, bueno, junto con inteligencia, gradualidad, una estrategia para poder implementar cambios que no son fáciles, porque esto es un business y la gente me va a decir, ¿para qué vamos a cambiar si estamos bien, si ya somos líderes de mercado? Entonces asumo que el coraje, como la convicción y ser valiente en esta transición hacia un mundo más sostenible, mezclado con economía, es fundamental, ¿o no? Qué interesante tu pensamiento, porque efectivamente no solo deberíamos preguntarnos por el coraje de los líderes, sino también de los otros. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Los Otros. Los abogados que hacen los discursos o que revisan cómo debería ser el discurso de una empresa tabacalera, cómo debería ser el discurso de alguien que vende productos con mucho azúcar que te hackean tu sistema dopaminérgico. Requiere coraje, pero coraje entendiendo que el sistema va a rechazar el cambio y te va a tratar de repugnar. Sí. Pero a la vez, si quizá hay un pequeño y creciente conjunto de personas que hacen eso, uno sí podría lograr transiciones. Y eso es justamente parte del pensamiento de sistemas, de que también pueden haber pequeñas dinámicas, pero cuando tienen coherencia. Hay una cita famosa de Prigogine, del belga experto en químico y muy destacado por varios de sus teorías. Ilya Prigogine decía que pequeñas variaciones en un mar de caos, pequeñas claro,
Con la entropía también. Pueden crear como una transición hacia un nivel superior del sistema. Entonces, en un mar de caos, cuando hay pequeñas dinámicas que son coherentes, pueden permitir que el sistema vaya evolucionando hacia un estado diferente, ojalá mejor. Naturalmente hay dinámicas coherentes que son muy poderosas, que van en contra de esta dinámica, pero no por eso no hay que tener coraje. Vuelvo a la palabra de coraje, porque cuando vemos la guerra, la dinámica de guerra, y nos preguntamos por qué los otros han seguido a líderes que dañan, que toman decisiones que dañan, uno también podría preguntarse hoy día también, y todos los otros en empresas que saben que los productos dañan, que la empresa daña, no hay algo que pueden hacer distinto, porque hoy día esta actividad tal como está causa un daño en conjunto también de millones de muertos, diferente que una guerra con armas, pero al final estamos matando millones de personas con la forma como opera el sistema económico. Y entonces la pregunta por el coraje no es menor, porque efectivamente se necesita estas coherencias entre al menos algunas más personas para tratar de cambiar el sistema, o al menos repensar cómo debería rearmarse una vez que fracasó, entendiendo que, contrario a lo que Hegel decía y lo que es como la filosofía occidental, el mundo no se desarrolla de oriente a occidente, ni el fin del desarrollo es necesariamente, o la fin de la evolución es necesariamente mejor, sino nuestra civilización puede fracasar también a raíz de un sistema donde todos los actores se comportan no racionales, pero perfectamente alineados con los incentivos que están. Eso es lo increíble. Por eso también es importante la cita de John Sterman, de nuevo del MIT, que decía, en realidad el desafío es parecido a estar en un avión y tener que cambiar el avión en pleno vuelo. El rumbo, en pleno vuelo. Wow, buena analogía. Janet von Wolsersdorf. Bien, son lo mejor que la primera. Se nos pasó el tiempo volando, pero te quiero agradecer haber estado con nosotros, contarnos un poco acerca de este nuevo libro, La fascinante complejidad de nuestros sistemas, 6 ideas y una propuesta para la regulación futura de mercados y democracias. Así que muchas gracias, ingeniera comercial, fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal, además escritora. Súper importante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias a ustedes dos. A Clave Morse. Muchas gracias. Y bueno, editorial Penguin, ¿no es cierto? No, Taurus. Penguin Random House y el sello es Taurus. Ya está disponible en todas las librerías, sí, a través de internet, etcétera, etcétera. Exactamente, sí. Ya. Buenísimo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y que vaya muy bien con el libro. Muchas gracias. Sí. Y Felipe, después de la tanda comercial vamos a justamente entrar al otro ámbito que yo sé que te encanta a ti, que es el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología. Vamos a estar justamente conversando con el CEO de la empresa Orion. Así que quédense en línea, quédense a través de la 92.9 FM y por nuestra transmisión vía stream en YouTube, porque volvemos en un par de minutos más. Chau, chau. Chao, chao. En la 90.9 decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Escuchas Clave.